el enlace con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, qué gusto saludarte como siempre a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, Enrique? Pues mira, el tema de salud, pero tiene que ver con esto último para ligarlo con lo que dices de que te cambia el entorno y tienes que cambiar. Yo creo que nosotros hemos visto ahora, sobre todo a partir de la pandemia, pues que necesitamos un estado de salud, un sistema de salud muy diferente al que hemos venido desarrollando a lo largo de los años. Por un lado, por ejemplo, pongo siempre este ejemplo, en la pandemia, si te tocaba que te entubaran, tenías 60% de probabilidades de morirte si ibas al IMSS. Y si ibas a un hospital privado, quizá bajaba hasta el 20%. Entonces es inaceptable que tú como mexicano te hicieras la pregunta de, oye, ¿qué boletito te tocó? ¿Qué probabilidad de muerte tienes de acuerdo al boleto que te tocó? Entonces, por un lado, necesitamos un sistema de salud universal, en donde por el solo hecho de ser mexicanos tengamos acceso a un mismo sistema de salud con la misma calidad. Porque también estamos viviendo un sistema de salud que está rebasado, que no es capaz de proveer medicinas, que en muchos casos no es capaz de atenderte. Y bueno, pues hemos visto resultados que son patéticos. Más de 700,000 muertos por COVID, 4,000 muertes del sistema de salud propiamente dicho, la mitad de ellos fueron médicos. Y bueno, y la cifra obviamente sigue creciendo, aunque esperemos con ritmo menor. Y entonces lo que necesitamos es también reconocer que la salud es el gran igualador, así como la educación, Leonardo. Yo creo que la salud también es un gran igualador o es algo que hace que la sociedad sea más desigual. Y una manera de generar más equilibrio y de cerrar estas brechas es generar estos servicios. Temas importantes también que hay que reconocer, que hemos, por ejemplo, pasado de las enfermedades tradicionales donde te morías de temas infecciosos, donde los niños morían muy jóvenes por estos temas, a las enfermedades crónico-degenerativas. Y ahora pues son más bien los cánceres y son los temas de la diabetes y de la obesidad y son los temas de los riñones. Y la otra, también tenemos un país en general que ha venido mejorando la expectativa de vida de la gente, aunque lamentablemente, Leonardo, apenas ayer veía yo unos datos de que en México en los 2 últimos años perdimos 4 años de esperanza de vida en el país. 4 años. ¿4? Qué bárbaro. 4. O sea, 2 por cada año de pandemia. O sea, imagínate que haber perdido 4 años de esperanza de vida en el país, que yo creo que es una mezcla, nomás por echar números, entre los que murieron del COVID y también pone los 120,000 asesinados que llevamos en estos años. O sea, también un joven que hubiera llegado a 77, 78 años y se murió a los 18, o se murió a los 17, pues lo mataron. Obviamente estas cosas vienen bajando la expectativa de vida de un país. Un tema relevante que quiero concentrarme también es el tema de la salud mental, Leonardo. La salud mental es un tema muy importante porque así como es relevante que estemos físicamente bien, es igual de relevante que estemos mentalmente bien, que estemos emocionalmente bien. Y es un hecho, bueno, lo vimos ayer con este caso dramático en los Estados Unidos, pero lo vemos constantemente, gente que francamente ya está desquiciada y fuera de sí. Y quiere decir que tenemos que atender estos temas prácticamente desde la niñez. De los 0 a los 7 años, algunos dirían menos, Leonardo, es cuando se determinan no solamente nuestras capacidades físicas, sino nuestras capacidades cognitivas. Y tiene que ver con temas de nutrición, pero tiene que ver también con el ambiente en el que estamos viviendo. Y me parece que los gobiernos, los estados, vamos a tener que participar más con la sociedad para ayudarles a ser una familia que le ayude mejor a que los hijos crezcan mejor. O sea, en Francia escuchaba yo en una reunión que estuve el fin de semana del plan, del que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Temas como, por ejemplo, guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, son mecanismos que se utilizan en otros países para acompañar a las familias y que cumplan con sus 2 tareas, formar a su familia, pero al mismo tiempo trabajar y generar ingresos. Y ahí es donde hablamos, entre otras cosas, de la necesidad urgente de un sistema de salud universal y sobre todo un sistema de seguridad universal, donde por el solo hecho de ser mexicanos tengamos acceso a estos temas, ¿no? De las guarderías, de cubrirte los riesgos laborales, en fin. Creo que, como bien terminó la conversación pasada, si te cambia el entorno, tenemos que adaptarnos para atender estos rezagos. Y una de las reglas del mundo de hoy es la flexibilidad. Quien no es flexible no sobrevive. Y tenemos que pedirles flexibilidad también a los gobiernos para adaptarse a estas necesidades. Entonces, salud y el tema de seguridad social son temas fundamentales hacia adelante, Leonardo.
Sí, absolutamente. Y lo dices bien, yo no me acordaba esto de los boletitos de si te entubaban en un público o en un privado, pero sí recuerdo alguna vez tú y yo lo comentamos, cómo un servicio de salud desigual impacta también en el ingreso de la gente. Los que menos tienen, en la encuesta esta de ingreso-gasto, llegan a gastar hasta una cuarta parte de su salario, esto que llaman gasto de bolsillo en salud, una cuarta parte de su ingreso para ir al médico, en algunos casos en el supermercado y comprar las medicinas, porque no hay un sistema de salud que los proteja. Cuando subes en los niveles de ingreso, naturalmente el porcentaje baja, pero un sistema de salud deficiente le está pegando efectivamente a los que menos ingresos tienen, Enrique. Por eso se había creado, en el caso del Seguro Popular, se había creado este caso de los fondos para los gastos catastróficos. ¿Por qué son catastróficos? Porque es una catástrofe que te enfermes desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. O sea, las familias no tienen los ingresos suficientes para enfrentar, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso se había generado estos fondos, para ayudarle a los mexicanos a enfrentar esas enfermedades y no poner en riesgo el patrimonio de las familias. ¿A quién en su sano juicio, que no ha de ser muy sano, se le ocurrió cancelar este tipo de mecanismos que han tenido como efecto, ya datos duros, Leonardo, aumentar el gasto de bolsillo de los mexicanos en un 40% en los 2 últimos años? Y el mexicano al final del día, cuando tiene esa necesidad, va y pide dinero prestado de donde sea. Se acaba primero sus activos, pero después va y pide prestado de donde sea. Por eso no me sorprende, alguien me decía hoy en una entrevista, que nuestro secretario de Salud, hombre connotado, iluminado, también explicaba por qué también se han cerrado los centros psiquiátricos, porque fíjate que hay que atender eso en las familias, ¿no? Así como a los mayores se ve que los abuelitos son los que tienen que cuidar de los niños, pues ahora también que sean las familias las que se encarguen nada más del tema también de la salud mental de sus hijos. Bueno, un hombre iluminado que afortunadamente nos da todos los días lecciones sobre cómo mantener la salud de los mexicanos. Sí, señor. Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Buenas noches.